capítulo 2, del 12 al 16. Romanos capítulo 2, del 12 al 16, amén. Decimos, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados, porque no son oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Por cuanto los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Amén. El mensaje, el por qué la semana pasada estamos hablando de cómo Pablo estaba hablando a las iglesias de la iglesia primitiva en la provincia romana. Pero ¿a causa de qué? Porque los romanos en ese momento tenían un corazón muy arrogante, tenían un corazón muy que no dejaban en la palabra, que no dejaban un corazón no humillado. Entonces, ¿a causa de qué era el mensaje? ¿Qué era el mensaje de que Pablo les llevaba? El mensaje de que Pablo les llevaba era de que Jesús es el Cristo. Es el mensaje que le llevaba. Pero, ¿por qué Jesús viene a ser el Cristo? Entonces, ellos no entendían de que Jesús era el Cristo. Pero había una razón simple y sencillamente. Los judíos en ese momento no entendían, pero los gentiles aceptaban en buena manera la prédica o el mensaje que le llevaba Pablo. Pablo le decía que Jesús era el Cristo porque nosotros en un momento fuimos para estar con Dios. Este es el hombre original. Estamos hablando de Génesis 1:27, donde nos dice que Dios creó al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra, para estar feliz con Dios y en Dios. Esta es la relación original que nosotros debemos de estar en este momento con Dios. Entonces, Pablo les decía que Jesús era el Cristo y que a causa de sus razonamientos propios que estaban viviendo bajo la ley, ellos no podían entender por qué. Ellos debían de vivir bajo la gracia, no bajo la ley. ¿Por qué vivían bajo la ley? Porque ellos estaban viviendo en sus propios razonamientos, propias filosofías, a causa del pecado. Pero ¿qué vino a hacer el pecado en los hombres? En los hombres lo vino a separar. Y al separar, esto crea una confusión en los hombres, que el hombre ya no teniendo discernimiento, qué es lo bueno, qué es lo malo. Para los hombres todo pecado es bueno, todo pecado es malo. Tanto lo llaman bueno como a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces eso quiere decir que el hombre está confundido. ¿Por qué vino el hombre a estar confundido? El hombre vino a estar confundido a través de Satanás. Cuando Satanás vino a confundir al hombre, no hubo otra cosa más que vivir siguiendo en pecado y estar continuando separado de Dios. Esto fue lo que el hombre perdió: toda autoridad, todo contrato. El contrato que Dios ha establecido con el hombre lo perdió. Estamos hablando de, en ese momento cuando Dios vio que el hombre estaba separado, Dios dijo: voy a mandar a Jesús, me voy a manifestar a los hombres en la manera de mi Hijo Jesús. Y el Espíritu se hizo carne, y el Verbo se hizo carne, y Dios se hizo carne y vino para que nosotros pudiéramos ver la gloria de Dios en nosotros. ¿Sí me entiende? Cuando Dios siendo Espíritu manifestó en Jesús a través del Espíritu Santo, y se vino a manifestar en los hombres a través de la salvación.
¿Qué significa Jesús? Jesús significa salvación o Salvador salva, o el Señor salva. ¿Y qué significa Cristo? Cristo significa el ungido o escogido por Dios, ungido o escogido por Dios para hacer la obra de que Jesús, ungido por Dios para hacer la obra que Jesús fue mandado. ¿Cuál es el propósito? Era que Dios le hubiera dado un camino. Dios le dio un camino al hombre. ¿Por qué Dios le dio un camino al hombre? Para que el hombre ya no siguiera viviendo en pecado. ¿Sí ve la diferencia? ¿Por qué el camino? Porque Dios le dio un camino, ¿a quién? Al hombre, para que ya no viviera en pecado. Sí hace sentido. Dios se manifestó en la persona de Jesús. Dios se hizo espíritu, Dios se hizo carne para salvar al hombre. Y al mismo tiempo le mostró un camino. Es como decir, mira, yo te voy a mostrar un plano. Aquí en este plano vas a encontrar un camino que te llevará para que no estés separado de ese, ¿cómo se llama? Donde hay muchos caminos donde no encuentran. ¿Sí me entiendes? Es el camino, Dios nos mostró el camino. Ahora nosotros en el plano ya sabemos, ya encontramos el camino, cómo regresar a casa. Porque de aquí fuimos separados. ¿Sí ve? De aquí fuimos separados de Dios porque la confusión entró al hombre por una persona, en la persona de Adán. Y Adán, cuando todos nacieron, dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. ¿Quiénes todos? Adán, Eva y muchos más, todos nosotros. Cuando Dios nos mostró el camino, también Dios nos dio la liberación. Liberación estamos hablando en Romanos 8:2. Romanos 8:2 dice, porque la ley de vida en Jesucristo me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, Dios en un solo paquete nos vino a dar no solamente el camino, la liberación, y ahorita el paquete se va a completar. ¿Por qué la liberación? Porque nosotros estamos viviendo en pecado, y a través de que nosotros estamos siendo atados, viviendo en el pecado, Dios en su persona nos vino a dar al Jesús, que nos vino a dar la salvación para que el hombre sea liberado. Es como cuando usted está preso y usted es liberado, y las cadenas que lo atan son quebradas en el nombre de Jesucristo, porque la liberación es desatada en ese momento. La otra obra que hace Cristo en la persona de Jesús es la victoria. Victoria, estamos hablando en Primera de Juan 3:8. ¿Qué es la victoria? Aparte de que Dios nos mostró el camino, nos dio liberación y nos dio la victoria. O sea, 3 trabajos nos dio a Jesús al ser mandada por Dios. La victoria, dice en 1 Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús, para hacer la obra de Cristo y destruir las obras del pecado. ¿Sí me entiende? Nos vino a dar la victoria. ¿En qué? Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Pero Jesús, Él apareció con su obra para destruir la otra obra menos poderosa. Una obra más grande vino a destruir una obra más pequeña. ¿Sí ve la diferencia? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de... Es el mensaje básico, es lo primordial. Pero el mensaje dice el estado espiritual del evangelista. Número 2. En el 2:12 de Romanos nos está hablando del resultado de los pecadores. ¿Cuál es el resultado de los pecadores? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Entiende? Entonces,
Nosotros, nuestro estado espiritual debe estar en constante crecimiento, no en decaimiento. Porque en crecimiento, Dios está con nosotros. En decaimiento también Dios está con nosotros. Pero aquí Satanás quiere que nosotros nos separemos de lo que Dios nos mandó. Dios mandó a Pablo a que cumpliera el crecimiento de la iglesia primitiva. Pero a causa del encarcelamiento de Pablo, vino en cierta manera el decaimiento de la iglesia primitiva. No el decaimiento, pero sí cuando arrestaron al cabecilla, el que levantaba un gran movimiento del evangelismo, al que levantó, el que era uno de los encargados de llevar el mensaje. Cuando ellos vieron que había un crecimiento de la iglesia, había un crecimiento de otras personas de que Jesús era el Cristo. Pero los romanos veían que cuando vieron el crecimiento, dice, tenemos que provocar un decaimiento para que no sea prédica del evangelio, sino sea la idolatría, el autoritarismo de la iglesia romana. Es decir, el imperio romano quería estar ahí en ese momento. Entonces, lo que nosotros debemos de vivir es bajo la gracia, no bajo la ley, porque la ley ya fue derogada, ya fue destruida. Pero la gente dice, yo voy a la iglesia y yo quiero aplicar autoritarismo. La iglesia quiere autoritarismo, legalismo. La gente quiere estar en lo leído. Yo quiero estar bajo la gracia de Dios. Y quiero también lo vivido. Quiero también vivir el Cristo. Cuando las personas, y esto ya hemos hablado tiempo pasado, las personas dicen, yo sé que quién es Cristo, yo lo leí, se lo sabe de memoria. Una cosa que lo sabe de memoria y otra cosa que lo vive, ¿me entiende? Hay una diferencia entre lo vivido y lo leído. Dice Tejeda, yo mejor prefiero lo vivido a lo leído. Hay un hermano, creo que ya hemos hablado de ese, el hermano finado Manuel, creo que ya hemos hablado de él. Él hace como 4 años partió con el Señor y él no podía, tenía la mitad de los 2 pies, no tenía los dedos, estaba mochado y tenía su mano. Y él decía, y nada más la mitad de su órgano interno trabajaba, el 60%. Y él caminaba de aquí a unos 10 pies. Y ya él decía, ¿sabes qué? Ya me cansé, estoy cansado. ¿Entiendes? Entonces, él no podía ver. Cuando decían a él, hermano, ¿qué tú ves? Veo como nubes blancas. Es todo lo que veía. También le aplicaban ¿cómo se llama? Cuando le cambia la sangre, ¿sabes? ¿No? Entonces, pero él, creo que en un momento cuando joven, él a lo mejor no leyó la palabra. No sé qué es lo que pasó, pero él estaba ciego. Físicamente, pero espiritualmente, él veía lo que Dios le daba el mensaje, porque él escuchaba. Y él, en la gracia que Dios le dio a él vivía el Cristo. Él no lo podía leer, porque ya no podía físicamente, pero espiritualmente, él leía el Cristo, pero vivía el Cristo, era lo más importante. Y cada vez cuando todos se paraban para cantar y él se recargaba un pilar así grande y estaba ahí recargado, quiero recargarme, y se recargaba así o así de espalda
y estaba el púlpito y él aplaudía, cantaba. Y era uno de los que decía, amén, hermano, aleluya, hermano. Y todos así como, ¿y él quién es, pues? ¿Entiendes? ¿Cómo es posible que un señor ya siendo grande, que no puede ni ver, no puede ni caminar bien, no puede ni vivir bien físicamente no podía vivir bien, porque le faltaba como sus riñones, estaban trabajando al 60%, todo. Y la diálisis que le cambiaban la sangre, 3 días por semana, y él estaba bien débil. Él no podía vivir bien físicamente, pero podía vivir bien al Cristo. ¿Se me entiende? Cuando él vivía bien al Cristo, él no lo leía. Él lo leía, sí, pero a través de lo que nosotros leíamos, él se imaginaba cómo era la prédica en el mundo espiritual, no en el mundo físico. Cómo era lo que por ahí decía Pablo, lo que por ahí comentó y lo que enseñó Jesús. Entonces, él recreaba esa imagen, esa historia. ¿Entiendes? Lo que sucedió, él lo imaginaba. Porque él estaba viviendo en ese punto, ¿me entiendes? Él vivía al Cristo. Él vivía al Jesús, él vivía lo que Dios le dio por gracia. Esa es la diferencia. Él no vivía en el legalismo, él vivía bajo la gracia de Dios, porque bajo la gracia de Dios es mucho mejor todavía que lo leído, porque lo leído tu cabeza se hace grande, ya lo hemos hablado antes, la cabeza se hace grande, mucho conocimiento, una oreja grande, un ojo pequeño y una boca grande, y el cuerpo pequeñito, pero el día que la persona empieza a caminar, la cabeza se va a ir de lado. Pero si la cabeza está normal, es porque el conocimiento que entró se digerió en el cuerpo. Entonces, mejor vivir bajo la gracia de Dios y no bajo la ley, que es el legalismo. Entonces, cuando nosotros tenemos lo que es el legalismo, obtenemos respuestas equivocadas. Yo oré por esto, ¿y por qué Dios no me contestó? ¿Sabes que yo no voy a ir a la iglesia? ¿Por qué? Porque Dios no me contestó. Dios no me quiere, ¿sí me entiende? Porque yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero ellos están viviendo bajo la ley, el legalismo, humanismo, autoritarismo. Pero si vivo bajo la gracia de Dios, yo sé que Dios me va a contestar. No sé en qué tiempo. Ellos esperan a que sea el tiempo de ellos, pero ellos esperan a que sea el tiempo de Dios que trabaje en sus vidas, no que ellos trabajen en su vida, porque cuando ellos trabajan en su vida, ellos obtienen respuestas equivocadas. Y cuando ellos están esperando la respuesta de Dios, que Dios conteste en el tiempo de Dios. Porque ellos están disfrutando el tiempo de Dios, ellos disfrutan su tiempo. Aquí ellos están disfrutando el tiempo de Dios, mire. Y como el hermano, yo estoy viviendo al Cristo, pero aquí ellos están viviendo el tiempo y no quieren tener un tiempo en comunión con Dios porque no quieren vivir al Cristo. ¿Se ve la diferencia? Entonces, entre la ley y la gracia. Entonces, eso es lo que nosotros cuando tenemos respuestas acertadas es porque verdaderamente Dios estuvo ahí. Nos gozamos en la gracia. Y las respuestas equivocadas pueden venir a causa de lo que ellos consideran como los 3 hoys para nosotros es importante. ¿Qué es 3 hoys? 3 hoy viene a ser como un método de entrenamiento para nosotros, tanto líderes laicos como cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo eso se desarrolla? Primero es hoy palabra. Porque hoy es palabra. Ahorita estamos estudiando la palabra, estamos meditando. Pero, ¿cómo yo puedo hacer para que la palabra la pueda digerir, la pueda entender? Ah, bueno, entonces, yo ya leí palabra, ahora me toca orar. Cuando yo oro la palabra, yo tengo mejor discernimiento. ¿Qué es discernimiento? Un mejor entendimiento de lo que Dios me muestra a través de la palabra. Si tenemos palabra, sin oración, venimos a caer en un estado de legalismo, autoritarismo, humanismo. Si tenemos oración sin palabra, podemos caer en un estado de misticismo. Yo escucho voces, la voz me dice que tengo que hacer esto. ¿Y dónde está la Biblia? No, solamente con lo que Dios me dice. ¿Me entiende? Podemos caer en un estado peligroso de lo que se llama
religiosidad. Cuando nosotros tenemos palabra y tenemos oración, el tercer punto, que es hoy evangelismo, viene a agregarse fácilmente a lo que ya tenemos, porque si podemos tener evangelismo, palabrería, pero sin palabra y oración no es nada. Pero si tenemos palabra y tenemos oración, el evangelismo se agrega fácilmente a la palabra y oración. ¿Ven? Entonces, cuando tenemos poder de Dios, Dios está en todo momento. Misión 1, cuando tenemos una oración de Dios para restaurar nuestro estado de vida, nuestro estado espiritual, tenemos que obtener un crecimiento. Esta vez si hay un decaimiento porque no hemos vivido el Cristo, pero cuando vivimos el Cristo y vivimos el hoy palabra y hoy oración, tenemos que vivir bajo la gracia de Dios, porque la ley y el autoritarismo, legalismo, humanismo ya fue derogada fue, ya fue destruida, ya quedó en el pasado. Entonces tenemos que vivir el presente del Dios, el presente del Cristo, porque ya tenemos al Jesús. Primera misión. La segunda misión es hacer crear un ambiente de oración profunda, como dice Tejeda. Yo estoy ahí 5 de la mañana orando, hermana Gloria. Ya estamos ahí orando, estamos intercediendo. Cuando creamos un ambiente de oración, cuando estoy trabajando, cuando me llamó esa vez el 5:30, yo estaba trabajando, pero al mismo tiempo que estaba trabajando, estaba orando. Dije, no. Cuando hay una cosa que dice, haz esto, haz lo otro, aquí, allá, mucha presión, como dice Tejeda, mejor yo oro. Haz esto, haz lo otro, eso no, te diga esto, lo otro. Yo digo, mejor estoy orando, estoy trabajando, pero estoy orando. Y esa buena, porque usted creó un ambiente. Ese ambiente ya me pasó a mí, ese ambiente, ¿me entiende? Cuando hay un problema, que y luego digo, estoy orando. Ese es el ambiente que viene a traer un refrigerio al corazón de uno. Lo que usted hizo, ahora yo lo estoy haciendo. Lo que Gloria hace, lo estoy haciendo. Lo que uno hace, lo va a hacer otra persona, a través del mensaje que están escuchando. ¿Sí me entiende? Es el ambiente que nosotros debemos de crear, un ambiente de oración profundo. O sea, vienen los problemas, estoy orando. Viene a tribulaciones, yo estoy orando. Porque solo en la oración podemos encontrar al Dios vivo. Solo en la oración podemos encontrar lo que Jesús le dijo a Pedro. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo en la oración, solo en la tempestad y en los problemas y en medio de cualquier circunstancia podemos decir, Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Dios viviente que estoy experimentando en este momento. ¿Sí me entiende? Ese es verdaderamente cuando estamos disfrutando de Cristo. El ambiente que usted creó de cuando viene un problema, estoy orando. Ese es el ambiente que nosotros debemos de vivir. Totalmente diferente. Hoy palabra, hoy oración, porque estamos viviendo bajo la gracia de Dios, el cual usted está experimentando. Porque esto no nos sirve. En la iglesia moderna no nos sirve. Lo que nos debe servir en la iglesia moderna es la gracia de Dios y lo vivido. No en lo leído, sino en lo vivido. Entonces, es el mensaje que nosotros debemos de crear un ambiente. El punto número 3, empezar un movimiento de oración en el campo. Lo que usted creó aquí, lo estoy aplicando en el trabajo. Lo que usted creó acá, Gloria está haciendo. Lo que Gloria creó aquí o allá, también lo estamos ocupando. Ese es el ambiente que nosotros debemos de crear. Amén. Entonces, un último punto como conclusión es, debemos hacer que nuestro crecimiento vaya en forma de una vida totalmente diferente. Restauración. Para terminar el año, nosotros debemos de, esto que está aquí ya quedó en el pasado, debemos de continuar con el presente y el futuro. Restauración. Cuando la gracia de Dios vivido en nuestra vida se restaura,
podemos vivir completamente un estilo de vida totalmente diferente en Cristo. Porque esto, el legalismo y todo eso es el pasado. Ahora tenemos que completamente la restauración de la gracia de Dios en mi vida. Si antes yo no lo tenía, ahora lo tengo que tener porque tengo que vivirlo. Y el Cristo es el que debo de tener ahorita. Amén. Es el mensaje de hoy. Espero que podamos esa semana, las personas que escuchan este mensaje puedan meditar en la palabra. Vamos a orar. Dios Padre, te doy gracias por todas tus bendiciones, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar en tu presencia, Señor. Bendice a las personas que están aquí, a los que no pudieron venir a causa de una cierta circunstancia, pero en este momento, Señor, lo estamos poniendo en tus benditas manos, Padre. Bendícenos, bendice a todas las personas que han hecho posible este movimiento del evangelismo, a las personas que están son elementos importantes y tú los tienes un llamado muy especial, Señor. Bendice a cada persona que ha levantado este movimiento, que está involucrándose más y más. En este momento, Padre, lo estamos poniendo en tus benditas manos, Señor. Este servicio que tú nos diste, Señor, este mensaje que tú nos trajiste es el mensaje de hoy en esta noche, Padre. También bendice a nuestra familia allá en México, en Centro, Sudamérica, también en Corea y también aquí en este país, a nuestra familia, Señor, que antes de terminar el fin de año, este 2014, ellos puedan, Señor, restaurar su vida completamente en Cristo, Padre. Lo pongo en tus benditas manos, Señor. Quédate con nosotros en esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de adorarte un día más, Señor, y te bendecimos en esta noche, Señor. Nos estamos despidiendo de este lugar, hermano, de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a donde quiera que vayamos a predicar el Evangelio. Yo oro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.